Bienvenidos al podcast de You Trading, el portal con el mejor contenido para traders. El cambio climático es mucho peor de lo que imaginamos. Los temblores, tsunamis, inundaciones, incendios forestales, el calor extremo, las sequías y nevadas están poniendo al límite la vida en la Tierra. Para contrarrestar la crisis medioambiental y alcanzar las metas climáticas, no solo se requieren de buenas intenciones, también es necesaria una ingente cantidad de recursos para financiar los nuevos medios de transporte, el desarrollo de infraestructuras sostenibles, el cuidado del entorno y la transición hacia un mix energético renovable. Y el sector financiero sabe que el futuro está allí, en la apuesta por proyectos que adopten criterios ESG que aluden a factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo, que se están poniendo en la hoja de ruta entre los inversores para elegir el destino de sus capitales. Buenos días, soy Oscar Granados y bienvenidos a un episodio más de La Esquina del Trader. Para hablar de cómo el mundo de las finanzas se mezcla con la sostenibilidad, hoy nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina, Pablo Cortines. Hola, Pablo. Hola, Oscar. Buen día, buenas tardes. Pablo es experto en finanzas sostenibles. Pablo, ¿cómo defines a las inversiones verdes? Bueno, las inversiones verdes son un nuevo tipo de inversión, nuevo en términos relativos porque hace ya 20 o 30 años que están en el mercado, pero que básicamente se concentran en inversiones y en financiaciones orientadas a mejorar el ambiente. A esto, sin embargo, para hacer un update de lo que ha pasado en los últimos años, se le ha sumado las inversiones sociales y las inversiones vinculadas con temas de gobierno corporativo, con lo cual conforman lo que se llaman ASG, ambiental, social y de gobernanza, o ESG en inglés, que yo creo que es una nueva manera de hacer finanzas que se está imponiendo en todo el mundo. Muchas empresas se están transformando para poder agregar ese halo de sostenibilidad en sus productos y servicios. ¿Es posible que en nuestro portafolio de inversión, por ejemplo, podamos tener a una compañía de combustibles fósiles que ahora apuesta por el hidrógeno verde? ¿Esto es sostenible? Bueno, yo creo que, el Acuerdo de París, ¿no?, que firmaron prácticamente todos los países del mundo, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ambos firmados en el año 2015, de alguna manera lo que hacen es establecen un sendero en base a las contribuciones nacionalmente determinadas y a los ODS con sus 169 metas y 17 objetivos específicos que hacen que el mundo vaya hacia una economía más baja en carbono. Ahora bien, esto requiere de un periodo de transición y ese periodo de transición está sucediendo en parte en este momento y va a hacer que convivan inversiones y empresas que por un lado sean contaminantes y otras que no lo sean tanto o que directamente no lo sean. Me refiero a que este periodo de transición, y de hecho existen instrumentos financieros que se llaman bonos de transición como instrumento de renta fija de deuda, lo que va a hacer es que esta convivencia, independientemente de algunos huecos que haya, como por ejemplo la consecuencia en materia de combustibles relacionados por la guerra, por la invasión de Rusia a Ucrania, cambien, es que tengamos una tendencia hacia que cada vez más vayan reemplazando las energías renovables, por ejemplo, a las energías de fuente fósil. Entonces la respuesta es sí, eso es posible, pero la tendencia creo que es irreversible y de ahí vienen algunos conceptos como los activos varados o stranded assets que creo que se van a ver en las próximas décadas. Ahora los inversores prefieren a aquellas empresas que contribuyen al medio ambiente y al cuidado del planeta. ¿Qué tanto ha influido el cliente final del producto y servicio para que una empresa pueda dar ese cambio hacia la sostenibilidad? Bueno, yo creo que lo que está sucediendo en términos de las empresas está muy relacionado, ¿sí?, con una serie de cambios y con una serie de riesgos que son los que se llaman riesgos de transición. Así como existen lo ambiental y lo social, los riesgos físicos, que son básicamente desastres naturales, también existen los riesgos de transición. Esos riesgos de transición están relacionados con lo que vos mencionabas en tu pregunta, que es básicamente cambio de usos y costumbres.
Es decir, las nuevas generaciones en particular están demandando de manera creciente productos y también servicios que sean responsables con el ambiente, que sean responsables con la sociedad. En este sentido, ese es uno de los elementos que tiene que ver con los riesgos de transición, así como hay otros riesgos de transición que tienen que ver con temas políticos, legales, tecnológicos. Y eso es muy claro, por ejemplo, cómo la tecnología a través de los años ha hecho que las energías provenientes de fuentes renovables sean hoy en día en algunos casos más baratas, más económicas o que estén al mismo nivel comparado con las de fuentes fósiles. Lo otro que también vincula estos temas de los riesgos de transición tiene que ver con acuerdos comerciales, que hoy en día los acuerdos comerciales desde hace 15 o 20 años incluyen prácticamente todos cláusulas ambientales, laborales, sociales, que de alguna manera por algunos son considerados barreras pararancelarias, pero que claramente están determinado esto. Entonces es una tendencia que se suma, ¿no? Y que tiene números inclusive en términos de lo que es usos y costumbres. Hay una encuesta que se hizo en su momento que decía en todo el mundo, 60 países del mundo, donde por ejemplo se le preguntaba a la gente si estaba dispuesta a pagar más por un producto que sea socialmente responsable versus un producto tradicional. Y eso lo que daba que entre 2011 y 2015 el incremento en todo el mundo, insisto, 60 países, que decían que sí estaban dispuestos, fue de un 42%, y eso nos da una muestra de hacia dónde va la tendencia, insisto, muy vinculada con este nuevo chip, esta nueva mentalidad que tienen las nuevas generaciones. Con una crisis energética en ciernes y los precios de los combustibles al alza, ¿crees que esas inversiones podrían estar en riesgo? Es decir, ¿los inversores podrían estar regresando a las empresas de antes? Bueno, esta es una circunstancia muy especial que además esperamos que sea pasajero. Tu pregunta creo que es muy acertada por este momento, pero yo ahí diría que depende mucho de la mirada que uno tenga. Uno podría decir que en el corto plazo lo que estás preguntando la respuesta sería sí, pero es irreversible de todas maneras por las razones que mencioné, incluyendo las tecnológicas, la responsabilidad del lado de los consumidores y también de las empresas, que las energías más contaminantes tiendan a desaparecer con el paso del tiempo. Lo que puede llegar a suceder, y dependiendo de cómo termine este conflicto tan triste, es que se postergue un poco más, en todo caso, la desaparición de los combustibles fósiles. De acuerdo con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, las inversiones verdes se han multiplicado por 8 en los últimos 5 años en la región, con una alza más acelerada entre el 2020 y el 2021 en plena pandemia. ¿A qué se debe este acelerón? Bueno, en primer lugar tengamos en cuenta que América Latina, la mayoría de los países de América Latina, en esto que se llaman las finanzas sostenibles o los bonos temáticos, verdes, sociales, sostenibles, han comenzado mucho más atrás que los países como los europeos. El primer bono verde, por ejemplo, para tomar como ejemplo de América Latina, fue emitido por un corporativo peruano en el año 2014, siendo que el primer bono climático, por llamarlo de alguna manera, fue emitido por el Banco Europeo de Inversiones en el año 2007. Ahora bien, en los últimos años se está haciendo un catch-up del lado de los países de América Latina, fundamentalmente con un mayor protagonismo de Brasil, de México y últimamente de Chile, sobre todo a través de bonos soberanos de este tipo. La pandemia lo que hizo en términos generales es poner en evidencia la necesidad de financiación para cuestiones vinculadas en primer lugar con la pandemia, es decir, temas sanitarios, temas vinculados con el mismo COVID-19, y a posteriori, dependiendo del lugar donde se encontraran,
las consecuencias o tratar de paliar las consecuencias desde los puntos de vista sociales, la reconstrucción de los tejidos sociales y los tejidos productivos, tanto en la región como en otros países. De ahí el nacimiento o el surgimiento de diversos tipos de instrumentos de deuda dentro de lo que es ESG, que están relacionados con temas de salud y también de cuestiones de infraestructura básica, temas de género, pymes lideradas por mujeres, etcétera, etcétera. Sin embargo, como decía, a pesar de este boom de los últimos años, tengamos en cuenta que América Latina representa solamente un 2% del total de bonos verdes emitidos en el mundo, con lo cual el crecimiento potencial que se tiene vinculado con los niveles de biodiversidad de la región, que es la región más biodiversa del mundo, permite augurar que exista un gran crecimiento en los próximos años. ¿Qué sectores o empresas podrían estar beneficiándose de este mano de recursos? Bueno, yo creo que cuando uno mira el gráfico de torta respecto del uso de fondos, ¿no?, en lo ambiental, por ejemplo, en lo más relacionado con lo verde, en América Latina es un 44% que está concentrado en energías renovables y eficiencia energética. En un segundo escalón aparece transporte verde y construcciones verdes. Y después aparece lo que tiene que ver con uso de la tierra, con residuos, agua, etc. Entonces, esto de que sea energías renovables el sector que lidere el destino es algo que se ha dado en el mundo, pero que se ha ido diluyendo en los últimos años. Ahora bien, en función de la matriz productiva promedio, digamos, de nuestra región de América Latina, es esperable que todo lo que tenga que ver con agricultura inteligente, ganadería sostenible, etcétera, etcétera, tenga un auge mucho más importante, incluyendo forestación, etcétera, etcétera, que lo que ha sido en los últimos años. Entonces yo esperaría, ¿sí?, y creo que sería muy beneficioso para la economía de la región en su conjunto, una mayor diversificación en términos de los destinos de esa gran masa de fondos que está por llegar a la región. En Estados Unidos y en Europa las inversiones verdes, como bien mencionaba, son más que una realidad. América Latina parece que está llegando tarde a la cita con la sostenibilidad. ¿Qué oportunidades tiene la región para seguir impulsando estas inversiones? Bien, yo creo que acá tiene mucho que ver la cuestión de si estamos hablando de iniciativas voluntarias o si hablamos de iniciativas mandatorias. Los sectores financieros de la inmensa mayoría de los países de América Latina han atravesado, empezando con un protocolo verde de bancos estatales de Brasil en 1995, un periodo durante el cual hoy en día casi todos los países de América del Sur ya cuentan con un protocolo verde o un protocolo de finanzas sostenibles, que son iniciativas de autorregulación que hacen que los bancos, un eje central en el desarrollo de estos temas, tomen cartas en el asunto de manera voluntaria, ¿sí? Esto también sucedió y México fue uno de los principales países en iniciar estas modalidades nuevas de vinculación entre las finanzas y el ambiente, y existen algunos otros países de América Central y el Caribe que también lo han hecho muy bien, como es el caso de Costa Rica. Ahora bien, estas iniciativas tardan tiempo en tener sus consecuencias o los efectos, porque a mí que me tocó participar y liderar el proceso del lanzamiento del protocolo de finanzas sostenibles de Argentina, que hoy tiene 24 bancos, 80% de participación del mercado, nos encontramos con instituciones financieras que, por un lado, primero hubo que hacer todo un recorrido de raising awareness, conocimiento y capacitación de las entidades financieras para poder lanzar después estas iniciativas que mencionaba. Y lo que los bancos, después de hablar mucho con ellos, nos decían hace unos años es: estoy de acuerdo,
compro la idea de que los bancos tienen un rol fundamental y que además hay negocios y que tengo beneficios en términos de imagen y en términos de fondeo de las fuentes internacionales, pero, nos decían, necesitamos capacitación, necesitamos tener esas herramientas. Entonces, en el mientras tanto, mientras esas herramientas se van desarrollando con diversos niveles de rapidez, digamos, de velocidad en los distintos países, en algún momento el regulador va a tomar cartas en el asunto y eso va a hacer que se acelere este nivel de involucramiento y este flujo y un mayor desarrollo del lado de las finanzas sostenibles en la región. Este proceso también es importante mencionar que viene complementado por el hecho de que prácticamente todos los países de América del Sur, además de México, que es miembro fundador, están participando en el NGFS, que es una iniciativa también voluntaria de supervisores y bancos centrales de todo el mundo para incorporar los temas ASG en las finanzas. Ese hecho de que prácticamente estén todos los países de América del Sur, más México, Costa Rica y otros países de América Central y Caribe, es claramente una señal de que estos temas han llegado a la región para quedarse. Pablo, muchísimas gracias por el tiempo. Bueno, gracias a ti, Oscar, y estamos en contacto en cualquier momento.